Welcome again, everyone, to Beth Ariel Messianic Congregation. Welcome those who are watching through Facebook, I believe, or FaceTime, or Facebook, right? Internet, and so on. By the way, also, I want to thank those people last week who prayed all night long, on Saturday. This is beautiful, this is great, because this is power. Prayer, we're going to see, is power, and I want to thank you for this. Also, please pray for our new radio station. That is where we're going to air the messages, Radio Shalom in Montreal, right? That would be the second radio station in Montreal. As you know, you have 100,000 Jews, and we want to bless them with the Word of God, right? So last week I read on the One for Israel newsletter, the organization associated with Israel College of the Bible, which are actually our Saturday messages in the Middle East, that there are more and more Jews coming to the Lord in Israel. Amen. And that's not all. There are as well more and more Muslims as well who are coming to the Lord. The Lord is moving in great ways these days, right? And concerning the Muslim, they say that many do come to a saving knowledge of Yeshua through dreams and vision. And this makes so much sense. Why? Because it's very hard to enter the Muslim countries with the scriptures. God goes there when we can go there, right? The Holy Spirit is at work, as it says in John 16, to convince the world of sin, righteousness, and judgment. This is great. Many people ask, what happens to those who are in Africa or somewhere we can't reach? God goes there for us. And he also uses the medias, that is the radio. They say that last month, 22,000 people searched for Yeshua on Google. That's something. On the other hand, more and more people in Israel are pushing for the building of the temple. Right? As, by the way, prophesied by most prophets, for a temple must rise for the coming of Yeshua. And their newsletter of last week, the Temple Mount Faithful, wrote, and I quote, this is what they said: "In our generation, an entire nation is turning on to the Holy Temple in Jerusalem in preparation and anticipation of the glorious future." That is the coming of the Messiah. They're waiting for the coming of the Messiah. Estas piezas de información nos dicen otra vez que nuestro Señor está cerca. Esta pareja con el incremento del antisemitismo en todo el mundo, sabemos que Él está viniendo pronto. Y la escena política además testifica que las profecías del final viniendo junto muy rápido. Diariamente leemos cómo Persia e Irán está estableciéndose contra Israel y como Ezequiel el profeta lo dijo, este país lo haría en el final. La semana pasada, de acuerdo al Times of Israel, el tiempo de Israel, el general principal de la armada iraní ha reportado diciendo que las fuerzas en Siria están esperando órdenes para destruir Israel. El mismo general Hossein Salami, un nombre fácil para recordar, dijo que Teherán está creando poder en Líbano con Hezbollah, quien ahora tiene 100,000 misiles hacia Israel, apuntando hacia Israel. Ahora está en la apertura de que ellos soportan el Hezbollah. Él aún añade que los peligros de Israel enfrentan hoy son más grandes que en la historia. Pero muchas son las bendiciones que vamos a recibir cuando venga el Señor. And among the most powerful countries with Russia and Iran, who now have military bases at Israel's borders, and Turkey, whose president is... El profeta Ezequiel también nos dice de esto. Alemania y Rusia están unidos, como lo sabemos ya, que lo decían los profetas. Los antiguos rabíes lo decían de Germania, como lo sabemos en el Talmud de Ezequiel. El profeta Ezequiel dice que estos están juntos contra Israel en la guerra de Gog y Magog. Y la semana pasada el presidente Trump reveló algunas noticias importantes noticias acerca de Alemania. Dijo que el 18 de julio que Alemania está cautiva y totalmente controlada por Rusia. Él dijo que estas cosas, porque Alemania está 60% del 70% de su energía que viene de Rusia, y una nueva línea de su pipa está siendo construida
de gas está siendo construida para incrementar su dependencia con Rusia. Sabemos que esto es el principio de una nueva alianza entre el rey del norte, Rusia y Alemania. Todas estas noticias de políticos están también embanando en el final del tiempo de las profecías, así como Paul nos decía en 1 de Tesalonicenses 5:4. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad, porque nada los sorprenderá como un diablo. Yo creo, como un ladrón. Yo creo que el rapto está pronto. En nuestro próximo texto, en la carta de Tesalonicenses, estamos dando una preciosa información que no se encuentra en el resto de la Biblia acerca del final de los tiempos. Primero, acerca del principal jugador, el anticristo, contra quien Rusia y sus aliados lucharán. En 2 de Tesalonicenses, él es llamado el hombre sin ley, uno quien no resistirá nada, pero de acuerdo a su voluntad, como Daniel nos lo dice. Este texto en Tesalonicenses responderá a las preguntas acerca de cómo este hombre entrará al mundo en escena y qué es lo que hará con Israel y en el templo que pronto será construido. Otro mayor elemento que Pablo nos trae, algo que nosotros estamos viendo, que se está levantando lentamente, la apostasía de la iglesia. ¿Cuántos hoy están redefiniendo la divina naturaleza del Mesías? ¿Cuántos hoy dudan del poder de la palabra de Dios? Es el tiempo de la tribulación. Cristo, el anticristo y la iglesia no creyente estarán unidos, pero al final se odiarán unos con otros, como lo estamos viendo en Revelación 17 y 18, Apocalipsis 17 y 18. ¿Cuándo y ahora son estas cosas incrementándose en este mundo? Esta es la pregunta de los tesalonicenses que Pablo responde. Veamos, si Pablo estuviera viviendo hoy y si ustedes lo encontraran en la calle y le preguntaron acerca del fin del mundo, él no duraría en responderte con otra pregunta. Probablemente ustedes saben la pregunta: ¿cómo está tu camino espiritual, tu vida espiritual? Él no dudará en decirnos que sí, Yeshua está viniendo muy pronto. ¿Estás preparado para encontrarlo? ¿Has incrementado en el amor por tus hermanos? ¿Has aprendido acerca del servicio, que es paciencia y fe? Y te diría, pero él te respondería: esto es lo que estoy preguntando. Tú no has leído mis letras. Tú no has leído especialmente el libro de Tesalonicenses. Y esto es precisamente lo que nos están diciendo en el libro de Tesalonicenses. Muchas preguntas acerca del fin de los tiempos, como lo dicen sus cartas. ¿Y qué es lo que nos responde? Ponte listo para encontrar al Señor. Ahí ellas primero nos responden acerca del rapto. Y son los 3 capítulos y medio de los cuales nos habla de la santificación. Están respondiendo su pregunta muy verdaderamente, revertiendo al crecimiento espiritual. Estas semanas pasadas estamos en la mitad de este largo y muy rico capítulo 5, como lo estamos viviendo en este tiempo y al final de los tiempos. Encontramos la misma estrategia, pero este tiempo tiene más en el fin de los tiempos y en la larga conclusión de nuestro crecimiento espiritual, y eso tiene sentido. Mientras todo este fin de los tiempos nos dice que nosotros necesitamos al Señor y va a venir muy pronto, ¿estamos preparados? Solo como es el spot bowling. Ustedes saben en boliche lo que significa. Imagínense que es no ver cada una de las piezas de boliche. Solamente enfrente ponía una línea oscura, solamente una línea que marcaba hacia dónde iban la bola para tirar los boliches. Y aún en esta marca que estaba cerca de la línea es donde él lanzaba la bola. Y él terminaba con todos los bolos del boliche al final.
games that is and 12 strikes. Esto nos School ilustra bombings illustrate part of la this manera más wise sabia de approach to aproximarse a la life. vida, Know about the sabiendo things about acerca de lo que focus debemos on your life today. enfocarnos ahora. Know about the Enfocarnos end-time en prophecies, nuestro but crecimiento focus on your espiritual. spiritual Es lo growth. que This is Pablo what está Paul tratando is de trying to tell decirnos. us. When Paul Cuando wrote the Pablo hablaba acerca de la about the venida return de of the nuestro Messiah, he Mesías, reminded él them hablaba that the que este ultimate es goal el is to último be gol, preserved, el blameless último fin at de the nuestra coming of the salvación. Lord Jesus Christ. Chapter 5, verse Mientras que el 22. conocimiento de la While the profecía knowledge of es de prophecy is mayor of utmost importancia, importance, igualmente equally significante en nuestro significant is our daily walk. diario caminar. A good understanding of prophecy will be translated in a godly Y esto walk, a veces no otherwise trabaja. it doesn't work. Así que para So in order to calificar, score, Pablo nos enseña Paul enfocar taught nuestros us, ojos he's en nuestras teaching them and acciones teaching us to focus our y nuestro eyes on our crecimiento. action Estamos en el and our capítulo growth. 5, And so we are donde in chapter después de 5, hablar del rapto, where Pablo after enumera speaking of the muchos rapture, Paul imperativos enumerates que encontraremos many imperatives, entre el that we versículo find 11 y between 22. verse 11 to 22. Mandamientos que Commandments, nosotros this is what they empezaremos are. a ver, We have begun to see en nuestro last último time, estudio. right? Esto This es is parte part, de by la the way, ley de of the law of Cristo Christ. You encontrada remember en the sus law of Christ, epístolas. people say, "Where's the law of Christ?" Actualmente It's está right en here. todas las Actually, epístolas it's in y hay all the mucho epistles, más and there are que many los more, I 600 believe, than 613 mandamientos en commandments él. there. We Estamos can divide this en imperative dos into two secciones, sections, consciente de with cada uno de 7 ellos. on each of Primero, them, between verse de 11 to la 11 a la 22. 22. Those which Primero deal empieza with con our las relationship with our relaciones entre brothers and hermanos y sisters in the hermanas Lord, con el Señor. those that are on the Aquellos left, que tratan con and la those which deal relación with our del Señor. relationship with Solo God, como those that are los on 10 the right, just like mandamientos, la the 10 división de los commandments, 10 the divisions of mandamientos. the 10 Estos commandments. mandamientos aquí These están commandments here are under the heading of verse en 11. el Look at versículo verse 11, 11. Vemos al 5:11. 5, 11. Therefore, Por lo tanto, now, confortémonos right? uno a Comfort otros each other y and edify one another, edifiquémonos uno just a otros, as also solo como you lo are doing. estamos haciendo. The words Estas are palabras for son two- de these words are dos for two purposes, propósitos, to para comfort confortar y and para to edificar de edify uno a your otro. brother. Para confortar To comfort es is para to encourage, animar, to come para close venir and más be cerca de present aquellos for que lo others when necesitan in y need, and to edificarlos. edify is to Es build up, construir to la fuerza de strengthen cada each uno other. de This is God's cada uno de desire for the nosotros. congregation. Esto es lo que el The Señor Bible quiere de presents cada the uno de congregation as nosotros. a big La Biblia family presenta a la in congregación heaven, como una where gran everyone is familia hecha en el connected cielo, for the donde todos welfare and is están concerned for the reunidos welfare por el of each bienestar de other, todos y and donde where todos everyone is están getting ready siendo for the listos coming para venir a la casa of the Lord. de nuestro Let Señor us en review el the cielo. first 7. It begins with Veremos el chapter, versículo that 12, is verse 13. 12, Le pediré a 13, esta which asks the congregación congregation reconocer first a aquellos to quienes recognize trabajan those who entre labor ellos among them y para and estimarlos esteem them grandemente, highly, porque because estos these are están the ones the Lord hold teniendo responsible una for gran your spiritual responsabilidad growth. para su crecimiento These are the espiritual. ones who Estos will son los give únicos que account deben for each tener one of you. cuenta por And these cada are the uno de ones nosotros. who Y are estos son often los in the que front line con of frecuencia persecution. enfrentan And la so God línea de la asking us to persecución. pray for Esto them. es por lo que This Pablo is why hablaba a las Paul often iglesias para asks the churches orar to por pray ellos, for him. He does that in pidiendo verse oraciones 25. para él mismo, Asking prayer para for Timoteo himself, y for Silvas, Timothy, and for porque Silvas. ellos fueron For they constantemente were sobre constantly ataque, under attack, especialmente especially espiritual, spiritual attack. y así que los And líderes then continúan in orando verse por ellos. 14, En el versículo we're 14 told to continuamos exhort, a animarnos encourage each cada other, uno and in so doing we y ought to a warn the unruly, hablar comfort the de faint-hearted, prevenirnos and como uphold the weak. And all of these comodidad 4 commandments should be y done levantarnos not en in la anger, debilidad. not Y in estos judgment, but in what? con paciencia. Estos son los que los mandamientos dicen. This is what La palabra commandments. The paciencia word patience here, that's a habla commandment. Speak of de bearing levantarnos up under sin provocation provocación without y sin queja. complaint. Without complaint. This is what it is. Debemos Work, trabajar sin queja. work Y el without último, complaining. And the corona last nuestra one, relación de cada our uno con otro. relationship with No others. des Do not render evil de for evil, diablo por pursue diablo y what is persigas good, lo que es right? solamente We've seen bueno this para ti. already a couple of Verdaderamente weeks ago. So it esto nos requires, habla by de the way, so mucho much love amor. and spiritual maturity Y to este es el put primer all these establecimiento first sets de la of relación imperatives entre together. nosotros. These are the things we ought to meditate on. Está to have written escrito down como somewhere un as a daily reminder, recordatorio, como like estas those notes notas we para put on our ponerlos fridge, en let's nuestros say, refrigeradores at least y 3 colocarlas times a day. frecuentemente. ¿Cuántas The veces last vamos a ir? commandments deal with our Los relationship with últimos God, 7 and this is so mandamientos important. tratan con I nuestra want- this relación is con beautiful. nuestro Dios. See Veamos cómo empieza. how Esto it es begins. maravilloso. It's awesome. Siempre, Rejoice regocíjense. Este uno es el más corto versículo This de la one, by the way, Biblia is the shorter y el verse más in the fácil scriptures. And versículo perhaps que the shorter podemos verse so that you can memorizar.
Pero ¿por qué es este verso, la sección de nuestra amistad con Dios? ¿Saben por qué? Porque la alegría viene de Dios. Nuestra alegría es de arriba, es vertical, mientras la felicidad es horizontal, es prefabricada, es la situación.
no así como la alegría del Señor. Esta alegría puede estar presente en la más difícil situación en tu vida. Nada puede venir cerca a este sentimiento cercano más que conocer a nuestro Dios. Y desde que no puede ser fabricada, y desde que no es desde el cielo, esto es un regalo de Dios. Puedes pedirla. Es un fruto del Espíritu que habita en el creyente. Alimenta y es el que encabeza los frutos del Espíritu, justo cerca del amor de Dios. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor. Esto es lo que dice, alegría. Y es dado por Dios, ustedes pueden pedírsela. El deseo de Yeshua era que mi alegría debe ser complementada en ustedes en Juan 15:22. Tenemos muchas promesas de Dios, pero sobre todo estas promesas de Dios que pueden ser y podemos alcanzar a través de la meditación en nuestro Creador. Y cuando podemos hacer esta alegría posible, puede ser en el verso más cercano. ¿Saben en dónde? Cuando Jesús lloraba. Juan 11:35. El único en Tesalonicenses tiene 14 letras. Este tiene 16. Veamos la conexión. Él lloraba, así que nosotros podemos regocijarnos. Hay dos versículos más pequeños en la Biblia y hablan acerca de lo que hemos sufrido, de lo que el Señor sufría. Él murió y así podemos tener vida eterna. ¿Saben? Alguien preguntó una pregunta pertinente. ¿Por qué podemos regocijarnos al final de las profecías del final de los tiempos? Porque creemos que fuimos dichos de regocijarnos por dos razones. Primero, porque no vamos a través de estas palabras. La última profecía para nosotros es el rapto. Esto es lo que Pablo está tratando de cambiar, sobre todo la segunda letra. Y después tenemos que tener esta alegría. ¿Saben por qué? Porque la gente puede ver nuestra alegría y se puede regocijar en la luz, en esta luz que nos da el Señor, y declarar la alegría del Señor y continuar como dándoles a conocer el verdadero conocimiento de Yeshua. Hay 700 musulmanes que vinieron a creer y les preguntamos qué es lo que les hizo venir a creer. Lo primero que dijeron es, miraron a los cristianos, lo que ellos reflejan, la alegría del Señor, algo que no puede ser encontrada en ningún otro lado. Y recordaremos que la palabra alegría fue usada como una salutación al final, y especialmente de creyentes. Cuando ellos se encuentran cada uno, ellos, en lugar de decir hola, ellos dicen alegría. Cuando Santiago abrió su epístola, él no dijo a las 12 tribus con gran alegría. De Shalom, nosotros nos graduamos a la alegría, Shimha, de los deseos de la paz que adquirimos, la alegría, porque el príncipe de paz ha venido y ha llenado nuestros corazones con alegría. Ustedes saben que los científicos israelíes, la semana pasada, en el tiempo de Israel, tienen un artículo que titularon El estudio israelí, que encuentra las emociones positivas y que ellos encogen los tumores de cáncer. En el periódico de la naturaleza de comunicaciones de Israel encontramos que el estimular con dopamina la producción en los cerebros de ratones, la dopamina es un neurotransmisor que ayuda a regular los sentimientos complacenteros. Después de 14 días de continuo tratamiento, los investigadores identificaron el 50% de la reducción en la medida de los tumores de cáncer. Esto es encontrar que en lugar de dopamina hay para nosotros algo más, la alegría del Señor. Quizás el cáncer solo se irá. El segundo mandamiento para esta sección es otro versículo corto, fácil de memorizar. Ora sin cesar. ¿Qué significa? Déjenme decirles lo que nos significa. Repetir verbalmente invocación o constante repetición de palabras o frases. Esto está prohibido por Yeshua. Él ya nos había dicho, cuando oren, no usen vanas repeticiones como algunos hacen, porque ellos piensan que con escuchar estas palabras
el Señor escuchará. Son muchas palabras. Cuando nosotros oremos con inteligencia, porque nuestras palabras van al trono de Dios. Para orar sin cesar describe un camino de vida, siendo siempre con el pensamiento en Dios en todo lo que tú haces. Camina constantemente con Él en cualquier lugar que te encuentres. Esto es posiblemente que viene después de un constante crecimiento espiritual. En forma simple, significa ser persistente en nuestras oraciones, como la salvación de nuestros amados. Alguien ha estado orando por la salvación de sus miembros en su familia por 50 años. Otra razón de esto es por la animosidad que debemos tener entre nosotros, porque la oración es la comunicación con Dios y nosotros siempre tenemos que orar sin perder nuestro corazón a pesar de los problemas. Hay tantos versículos y pasajes en la Biblia que demuestran que la oración desata el poder del cielo. Sabemos que Daniel, que oraba y las cosas pasaban rápidamente, Amos oraba y tenía 2 visiones que él atestiguaba. Estamos anulados porque él pidió por eso. Jabes oró y le pidió que el Señor los bendijera y aumentara su territorio, y pasó porque él lo pidió. Pero estas personas estaban caminando con Dios, y esto es lo que nuestro Dios escuchaba. En otro nivel, cuando llevamos oraciones a todas partes, por ejemplo, podemos orar cuando vemos una ambulancia o los bomberos o la policía que está apresurándose en las calles. Probablemente el Espíritu nos está pidiendo que oremos por ellos. Debemos, es algo imperativo. Si somos la sal y la luz del mundo, lo debemos hacer. Yo leo de esta pequeña niña que cada noche arrojaba su zapato bajo la cama. Cuando su madre finalmente le preguntó por qué lo hacía, ella decía, la Biblia... Y la niña decía, la Biblia dice que debemos orar siempre. Y si yo tengo que agacharme abajo de la cama cada mañana para buscar a mi zapato, eso me hace recordar que debo orar. Es una gran idea, ¿no es así? Deberíamos lanzar nuestro zapato bajo la cama. El tercer mandamiento de nuestra relación, de nuestra amistad con Dios, nos dice, en todo den gracias, porque esta es la voluntad. Debemos dar gracias cuando todo lo que tenemos realizamos que viene de Él. Esto es para apreciar lo que tenemos. Este es el práctico aspecto de lo que Yeshua nos dice. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y reconozcamos que tenemos que ser agradecidos. Y estamos agradecidos aún cuando no lo entendemos y cuando las circunstancias son tan contrarias a nosotros. Es un versículo muy importante en Romanos 8:28. No hay razón por no ser agradecidos. Alguien notó que esta actitud de agradecimiento es tan fuerte y clara en el Nuevo Testamento que es enfatizada en esto 60 veces. Así que nosotros tenemos un cuadro del creyente aquí en la tierra quien camina con Dios. El creyente es aquel que camina en continua alegría, en continua oración y continuas gracias al Señor. Y todo esto es en el contexto del final de los tiempos. No lo olvidemos. Y esto es coronado por las palabras al final del versículo 18, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús con ustedes. Esto es lo que Él desea tanto por cada uno de nosotros. Antes que hemos visto en el versículo 4, en el capítulo 4, versículo 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Aquí dice lo mismo, dar más detalles. La santificación es alegría, oración y gracias. Es muy simple. Pero lo que está escrito aquí es la voluntad de Dios, no es voluntad de Dios. Por este artículo encontramos 9 veces en el Nuevo Testamento y podemos sumarizarlo así en Gálatas 1:4, cuyo dice que Él se da a sí mismo por nuestros pecados. Él mismo nos puede liberar del presente, de la presente edad diabólica, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios el Padre. Esta es la mayor voluntad de Dios, nuestra salvación y la de todos. Todo se turna alrededor de esto. Así que esto es lo que pasará a cada uno de nosotros.
Han oído acerca de estos dos gusanos que estaban caminando juntos y miraron una mariposa que volaba en el cielo y uno le decía al otro, nunca me encontraría si tuviera una de esas cosas. Nosotros sabemos, especialmente de Jeremías, donde Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo hacia ti. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de malicia, para darte un futuro y esperanza. Y Jeremías 29:11. ¿Sabes también en dónde podemos dar alegría al Señor? Él, alabarlo. Usa la música, salmos, palabras espirituales, expresar nuestro amor y gratitud a Dios. La música siempre ha sido muy importante elemento en la amistad y la alabanza de nuestro Dios. 38,000 que compuso Leví en el reino de David. 4,000 están siendo señalados para alabar con instrumentos, en los cuales y también David los construía. En el versículo 18, 21, están tan juntos. No podemos dar dolor al Espíritu de Dios, no rechacemos las profecías y examinemos todas las cosas, porque el Espíritu es lo último para testificar todas las cosas. El Espíritu es el último maestro. El Espíritu es un fuego purificante. No podemos apagarlo. Lo último es la próxima es la profecía. No podemos rechazarla porque es la palabra de Dios. Porque las profecías representan el cuarto parte de la Biblia, de Génesis a Revelación. Y uno no puede concebir el conocimiento de su Biblia sin conocer las profecías. El tema de primero y segundo de Tesalonicenses es la profecía. Y quizás con su énfasis en la santificación. Pablo aquí nos recuerda que todas las cosas van en el estudio de la palabra. Esto es por lo que les digo. Examinemos todas las cosas, porque nosotros veremos que estos creyentes fueron también bombardeados con tantas falsas informaciones como lo somos nosotros en este momento, al final de los tiempos. Esto es en el segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, cuando dice, no se preocupen porque ni el Espíritu, ni la palabra, ni la carta sabe de esto, porque nosotros pensamos que el día de Cristo ha venido. Es la apariencia de la verdad. Yo recuerdo como gemólogo que yo soy, fui llamado a diferenciar las piedras falsas de las genuinas. Estaba constantemente luchando contra esto, por las compañías estaban siempre inventando nuevas piedras sintéticas con falsas piedras en la inclusión de los tontos, para los tontos en la joyería, pero no podía ser lo mismo de las falsas piedras a la belleza de las reales. Así es tan fácil de detectar lo que es falso, lo que no viene de la palabra de Dios. Les voy a dar un ejemplo más. Sabemos que de la prisión Santé en Francia es también construida y resguardada desde su construcción en 1867. Solo 6 prisioneros estuvieron hábiles para poder escapar con éxito. Pero leemos que Leon Dodek, un prisionero, caminó fuera de las puertas en 1927 por un método muy simple. Un amigo hizo la llamada telefónica al guardia de Dodek, que había sido perdonado, y el incrédulo que vigilaba la prisión lo dejó salir, lo liberó inmediatamente sin checar eso. Una cosa más acerca de la profecía, muchas traducciones han sido hechas de este pasaje en una manera interpretativa. La revisión de la versión estándar acerca con la Biblia de Génova y la Biblia del Rey Santiago dice no rechazar la profecía, viendo la práctica del regalo de la profecía. Y la traducción del mensaje realmente fue que no cambiemos las palabras de una palabra que pertenecen al maestro. ¿Y cuál es la práctica del regalo de la profecía? Exactamente lo que dice Pablo en el versículo 11. Primero de
de Corintios 14:3. Ese que profetiza habla de edificación y exhortación y confort para ellos. Cuando Pablo decía, no rechacen la profecía, seguramente además hablaba, es para edificar y exhortar y confortar a nuestros hermanos y hermanas, como él menciona aquí en el versículo 11, este es un fruto del espiritual madurez, especialmente de alguien que habla frente a una audiencia. La palabra griega de un profeta viene de la palabra en hebreo que quiere decir nid, hablar, porque es la función que ellos tienen en la palabra de Dios, confortar. Y ahora, vayamos de regreso a este importante versículo. No apagues el espíritu. Prácticamente, ¿cómo uno puede apagar el espíritu? Lo podemos hacer rechazando sus instrucciones cuando nosotros suprimimos su voz, cuando lo resistimos. Y nosotros sabemos que estas instrucciones son porque deben ser así en las Escrituras, porque Él está en nosotros, no porque está listado en las Escrituras, porque el Espíritu vive en nosotros. ¿Y qué es lo que pasa con Él, con el Espíritu? Es un duelo que tenemos si lo rechazamos, porque es el viviente ser de Dios, es el Espíritu de nuestro Mesías, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh que vive en nosotros. Vive en nosotros, es un gran privilegio. Recuerdan Jeremías, en algún punto de su vida las cosas fueron tan difíciles. Él vio los enemigos crueles de Israel que entraron a Jerusalén y mataron aún a los niños. Y él estaba tan perseguido por aquellos que él amaba, simplemente renunció. Él dejó el ministerio. Esto es lo que él dijo. No haré mención de él, ni hablaré más en su nombre. Él estaba muy cansado, pero ¿saben? Dejó el ministerio no por mucho menos de 2 segundos. ¿Por qué? Porque el Señor no lo dejó ir. Porque en el mismo versículo él dijo, la palabra del Señor está en mi corazón como un fuego, callada en mis huesos, y yo la tengo de regreso en mi corazón, no puedo dejarla. Aquí vemos la conexión entre el Espíritu y la conexión de la palabra de Dios. Lo que Jeremías estaba diciendo es que no puedo apagarlo, está tan cerca de mi Dios. Y Dios se lo recordaba tantas veces. Hay un versículo que quiero compartir con ustedes. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como un martillo que rompe la roca en pedazos. Esto lo dice Jeremías en 23:29. Así es que busca siempre lo bueno. Abstente de todo lo que viene del diablo. Hay que ser completamente convencido del Señor, en este caso de la verdad de Dios. Esto debemos tenerlo, la palabra del Señor como nuestra posesión. La palabra se abstiene de mantener las distancias de algo más, en este caso del pecado, y de algo que puede incitarnos a pecar, porque el Espíritu está en nosotros. Estas son las 14 de los muchos mandamientos que tenemos en la ley del Mesías, y desde que empezamos, nosotros hemos visto que en Tesalonicenses, Pablo no hablaría de la venida del Señor. Él lo dice a sí mismo en 2 ocasiones en sus cartas, que su mayor deseo es presentar a su congregación a Dios y ayudar al establecimiento de ella con la pureza y la agilidad del Señor. En 2 de Corintios 11:2 dice, yo me presento a ustedes como el esposo que puede estar presente hasta ser castigado por la virginidad de Cristo. Y concluimos en el versículo 23. Veamos lo que dice. Ahora el Señor de paz los santifique completamente y pueda completar tu espíritu,
alma y cuerpo que será preservado sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay tanto en este. Estas conclusiones no pueden ser conclusiones. Veamos cómo desea Paul ser completo y cubrir todas las facetas de nuestro ser, el completo espíritu, el alma y el cuerpo. Esta es la primera vez en las Escrituras que esto vemos junto, estas tres juntas, alma, espíritu y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Es así porque así fuimos creados a la imagen de Dios. Dios existe en tres personas, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que Él nos hizo en alma, espíritu y cuerpo. Nuestro cuerpo completo, así deseaba Paul que estuviera completo. Estas son las facetas que da de Dios y añade la fidelidad de Dios. Esta es la complejidad de Dios. Y Pablo cierra con estos últimos 4 versículos. En el 25, hermanos, oren por nosotros. 26, saluden a cada hermano con un beso santo. Yo les daré por la palabra de Dios esta epístola que esté lista para todos mis santos hermanos. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estará con ustedes. Él le pidió a todos orar por ellos, pedir por ellos y saludarnos en su jornada con un beso santo. Como esto está conectado con al momento de compartir el pan. Antes de comer y de partir el pan, claro, ellos lo hacían, se besaban unos a otros. Claro, los hombres con los hombres y las mujeres besaban a las mujeres. En sus muchas epístolas de Pablo, él hablaba de un beso santo. Es acerca de compartir el pan, el vino, y resuma nuestras vidas como compañeros con Dios. Ahora en Europa es costumbre besarse unos a otros, pero no mucho en Norteamérica. Y dependiendo de dónde estás en Europa, puedes besar a cierto número de personas en ciertas veces. Cada país tiene sus propias reglas. 2 veces en París, 3 veces en el sur de Francia y 4 veces si tú estás en el norte de Francia. Yo no sé qué es lo que pasó, porque hicieron un error. En algunas partes de Rusia, los hombres se besan en los labios. En Alemania ellos aparentemente tienden a evitar el besarse unos a otros. Ellos prefieren solamente saludarse con un fuerte apretón de manos. Y en Estados Unidos ellos raramente se besan. En el estado de Indiana, ellos tienen prohibido besar a un hombre con bigote, porque habitualmente besa. Es un beso de seres humanos. En Hartford, Connecticut, es ilegal para un esposo besar a su esposa en domingo. En Cedar Rapids, Iowa, es un crimen besar a un extraño. Ahora, si esto es muy complicado para ti, iremos a los esquimos, donde ellos no se besan, es cierto. Y como lo leemos, ellos solamente rozan sus narices. Y en el versículo 27 dice, yo te cargo con el Señor en esta epístola para leer que es todo entre la santidad de los hermanos. Cada vez vemos tantos antiguos manuscritos de la misma carta. Es una protección de Dios. Es la protección de la palabra de Dios. Nadie puede ni cambiar la palabra de Dios como estos completos manuscritos no lo pueden hacer. Para concluir, vamos al final de los tiempos. Pablo trató con esto con más detalles. Para concluir, resumamos los 14 mandamientos. Los primeros 7 están en relación a nuestros hermanos y hermanas en el Señor, de aquellos quienes miran a ti.
y a quienes el Espíritu les pide que te reconozcas y que los busques en toda la congregación, aquellos para exhortarlos y confortarlos, levantarlos en el amor y en la paciencia. Recordemos que este fue un gran deseo de Yeshua, que la gente se amaran unos a otros. El amor por unos y otros es el gran alianza que tenemos de la Trinidad, en la cual Yeshua nos pidió compartir en unos y otros. No estar en solitario, tener una congregación. Las últimas 7 tiene que ver con la relación con Dios. Alegría, orar y dar gracias a Dios. Todas estas vienen de arriba. Y esto es para regocijarnos, orar y reconocer las manos del Señor en nuestras vidas. Y cuando hablamos del Espíritu y la palabra, nos lleva a examinar a todas las cosas y abstenernos de algo que no es de Dios divino. Y al fin de los tiempos y la venida del Señor, porque no podemos desasociar al final de los tiempos con un vivir santo. Sin embargo, después de escribir estas letras acerca de unos más tarde, parece que el creyente en Tesalónica quería conocer más y más acerca, pero no podría ser por la persecución de la segunda, y esto está pasando en la segunda venida. Así que Pablo escribió una segunda carta que responde con tantos detalles, que podemos reconocer lo que pasa hoy. Veremos en estas cosas que nos dijo por la próxima vez. Agachemos nuestra cabeza en signo de oración. Otra vez, nuestro Padre, esta mañana nuestros corazones están llenos con el tiempo de alegría, de alabanza, en el tesoro que tenemos en tus escrituras. Y queremos entender todo lo que tu palabra nos dice y llevar el poder y la bendición en maneras que ningún documento haya escrito. Oraremos por cada uno de nosotros, por sus corazones. Danos gran amor por tu corazón, por tu verdad, y un amor que puede rebasar todo en tu palabra. Todo esto lo pedimos en nuestro Señor, Yeshua HaMashiach. Y para nuestra congregación, que el Señor los bendiga y los mantenga, que haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, se los digo. Amén, amén.